a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM. Buenas noches, amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes al inicio de esta semana laboral? Por cierto, estamos, amigos televidentes, ya despidiendo el sexto mes del año para entrar al mes de julio. Así es que gracias por estar con nosotros en esta noche. Tendremos garantizada una buena conversación porque queremos averiguar realmente para podernos orientar referente a cómo está esta de la ley de emergencia nacional. ¿Cómo se está llevando a cabo en la Asamblea Legislativa? ¿Qué está esperando el Ejecutivo? ¿Cómo está esta confrontación Ejecutivo-Legislativo a estas alturas del partido cuando realmente llevamos a la mitad? Y esperamos también, amigo televidente, que usted se encuentre ahí en la intimidad de su hogar, siempre guardando casa, ¿verdad? Una cuarentena muy personal, que no nos tienen que decir los políticos, sino que nosotros mismos tenemos que hacer todo lo humanamente posible para no ser contagiados de esta tremenda, es una tremenda enfermedad, el COVID-19. Esta noche, ya en nuestros estudios, a esta hora de la noche, el doctor Norman Quijano, diputado de Arena, a quien le doy la más de las cordiales bienvenidas, como siempre. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto me da saludarle. Muchas gracias, Alfredo, gracias por invitarme a tu programa. Es un gusto estar aquí contigo para poder conversar un rato. Sin duda alguna, doctor. Doctor, como entremos ¿verdad? En materia, ¿cómo está esta confrontación? Ya la gente está bastante estresada viendo esta confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo. En la actualidad tenemos una ley de emergencia, no la hay, ¿verdad? No. Pero, doctor, ¿cómo usted puede leer esta confrontación? ¿Quién es responsable de esta situación meramente? Porque muchos hablan que los diputados le hacen, no dejan trabajar al presidente de la República. Él quiere trabajar, pero dice él que ustedes no lo dejan y tiene buena parte de la población apoyando esa tesis. Pero también las leyes de la República dicen otra cosa. ¿Cómo lee usted esta situación, doctor Norman Quijano? Bueno, con gusto, Alfredo. Mira, en mi experiencia legislativa, ya bastante dilatada, te puedo decir que yo no recuerdo ninguna etapa, ninguna época donde la Asamblea haya tenido tanta, diría yo, tanta dinámica, tanta vertiginosidad en el trabajo y en la producción de decretos legislativos
para apoyar la lucha contra la pandemia. No recuerdo, y viví el caso de los terremotos del 2001, y he vivido muchos casos de tormentas como el 2011, ahí ya estaba yo de alcalde de San Salvador, pero veía también el accionar de la Asamblea Legislativa. El problema que hemos tenido es de que no solamente ha habido una mala administración de la pandemia, sino que también se ha querido aprovechar los decretos que hemos dado para poner, diría yo, también en cuarentena la Oficina de Acceso a la Información Pública y la LACAP. El tema ha sido fundamentalmente, donde hemos discrepado profundamente, ha sido en los temas de transparencia, que es nuestra obligación y a la cual nunca vamos a renunciar. Es decir, tú ves cuando se aprobó aquel decreto, si mal no recuerdo, era el decreto 608, que se creó un comité y que salieron acusándolos de esto y lo otro. Ellos no iban a tener dinero en sus manos, pero iban a estar vigilantes, pero los acusaron de todo y se negaron a facilitarles información para que ellos pudieran cumplir su labor a plenitud. Eso hizo precisamente, el choque, la fricción se dio precisamente en eso, ¿verdad? En el tema de la transparencia, independientemente del mal manejo sanitario de la pandemia que todos lo conocemos. Usted me está diciendo que el gobierno se niega a dar cuentas claras. Por supuesto, por supuesto. Esa es la gran objeción. En el último decreto 661, que por cierto lo superamos en la plenaria del jueves, Alfredo. En el decreto 661 contemplaba prácticamente todos los acuerdos que en largas jornadas de trabajo, con 5, 6, quizás hasta más personeros importantes del gobierno del presidente Bukele, que estuvieron allí y que usted, estimado televidente, lo pudo apreciar, lo pudo ver el esfuerzo. Por condiciones muy particulares, yo no estuve en los primeros 4 o 5 días de eso, estaba agripado y no quería estarme sonando ni tosiendo ahí en eso, y porque eso despierta inquietud y preocupación. Entonces me incorporé hasta el último día, y lo que pude ver es un esfuerzo denodado, donde se alcanzó prácticamente un 95% del consenso en todos los temas, con excepción el tema de transparencia. Doctor, pero en medio de una pandemia, estar pidiendo cuentas, no se pudo haber esperado. No es que no se pudo haber esperado, es que cuando tú ves las arbitrariedades, cuando tú estás viendo los abusos que se están dando, y hoy están surgiendo ya muchos. ¿Cuáles abusos, doctor? ¿Cuáles arbitrariedades? Bueno, podríamos empezar, has visto el tema del señor presidente del FONAES, el señor Coqui Aguilar, donde hay doble delito, porque el gobierno pagó para que recogieran centenares de botellas que habían dado de agua, y parece ser que también esas mismas usaron, según lo que filtran los medios de comunicación, y se benefició con una adjudicación directa por, entiendo, 250,000 o 300 y pico mil dólares, veces al viceministro de Hacienda. Ves parte de la terracería del hospital en el Cifco, que por 1.1 millones más cara se lo dieron a personeros amigos del gobierno. Has visto, bueno, ahora el diario de hoy publica también otro caso del ministro de Obras Públicas, que también adquirió, entiendo que unos reactivos para el diagnóstico del tema del COVID-19, y resulta de que usó fondos del Ministerio de Salud, cuando esas cosas las tiene que autorizar. No es el hecho de que estamos en pandemia, en emergencia, y podés tomar la plata de donde se te ocurra. Pero ¿cómo es que llama la atención que el Ministerio de Obras Públicas compra insumos médicos? ¿Cómo se explica eso? Y no solamente eso, has visto también comprando insumos médicos a una empresa española que vende repuestos, ¿verdad? Y todas esas cosas han despertado una profunda inquietud, ciertamente desconfianza, no te lo puedo negar, de los actores políticos, porque lo que estamos viendo es que hay una verdadera rapiña
sobre los fondos que nosotros con muy buena intención hemos facilitado, y yo diría en forma oportuna, que el gobierno, por el nivel de endeudamiento del país, el riesgo país que tenemos, no haya sido capaz de adquirir y firmar esa deuda, es este problema del gobierno. Todo el caso famoso del fideicomiso que nosotros estamos listos con el fideicomiso y ahí nos están diciendo que no lo que nosotros estamos por favorecer a los micro, pequeños y medianos comerciantes, a los informales, los famosos 600 millones de dólares, pero el gobierno no ha sido tan capaz para esos 600 millones, no ha conseguido ni un dólar. Entonces es como que nos estén apremiando a nosotros para ya tener las cosas y nosotros estamos listos. Cuando nos digan ya tenemos el dinero, bueno, vamos, aprobemos el fideicomiso. De hecho está hasta listo también el dictamen. Entonces lo que hemos visto, como te repito, es de que para empezar un presidente que no se baja de la tarima, ¿verdad? Su egocentrismo, su megalomanía, sus ansias ilimitadas de ganar imagen, de ganar más popularidad, no le permiten tener una visión clara de los problemas del país. El famoso hospital es una realidad. ¿Quién se puede oponer a un hospital, Alfredo? En su sano juicio es impolítico oponerte a un hospital, pero cuando das la imagen y empezás a decir que ha gastado 27 millones de dólares cuando ya estaba el edificio del pabellón 1 de la Feria Internacional, lo pintan y traen camas del Seguro Social y hemos visto los documentos que prueban que trajeron implementos, pero no hay electrocardiógrafo, no hay personal. Ahí estoy viendo que están solicitándole a México personal médico para contratar, no hay intensivistas, no hay enfermeras capacitadas, entonces es solo la imagen lo que les interesa, cuando realmente estamos Yo desde el primer momento que vi que estaban en la terracería, todos los países lo que hacen son hospitales de campaña, ¿verdad? Son hospitales provisionales. En las guerras, en las grandes conflagraciones armadas, usan los ejércitos hospitales de campaña para atender de emergencia a sus heridos. Oye, pasaba ahí por la Feria Internacional, tenía mucho rato de no pasar y eso está a años luz de que se pueda terminar, Alfredo. Mientras tanto ya estamos en el pico de contagio. Doctor, usted está hablando que el presidente está cometiendo una serie de errores por ganar popularidad. ¿No cree usted que él está aprovechando el desprestigio de la actual clase política para llevar agua a su molino? Son dos cosas totalmente distintas. Yo lo que veo, y lo he podido conocer a través de la trayectoria del presidente, que él vive siempre tratando de construir imagen. Él le interesa más alimentar su megalomanía que realmente dar soluciones satisfactorias. Te digo yo con toda honestidad que yo veo que el presidente erosiona su capital político en forma acelerada. Cada día hay más discrepancia, cada día hay más disidencia con su forma de actuar. Como que él aprovecha el resentimiento de la población hacia algunos políticos que han gestionado mal para agua a su molino. Es que la verdad es que estamos ya en un año preelectoral. Y él no se ha bajado de la tarima. Y de cuando tú estás en la tarima pierdes las formas, pierdes el contenido de las cosas. Y cuando alguien asume la primera magistratura de la nación, yo soy de la opinión de que está por sobre todos en cuanto a su comportamiento, a su conducta. Y no en ese, como te diría yo, menosprecio, no solamente a la clase política, también a los señores magistrados, que ellos a mi juicio pues no son políticos, son funcionarios de elección de segundo grado que toman cargos de enorme responsabilidad también política, no hay duda, pero ellos son jueces. Sin embargo, no han escapado al calificativo de genocidas, una palabra que yo creo que ni se le explicaron al presidente para que la usara, ¿verdad? Es decir, acusaciones de asesinos para la Corte Suprema, para los diputados,
en un afán desmedido de desprestigiar a la institución para servirse de una asamblea legislativa a su gusto. Uno cuando está en estos cargos, uno sabe que todo lo que uno expresa o lo que uno hace es objeto del escrutinio público, pero también hay momentos donde la madurez emocional debe de aflorar, sobre todo cuando el país atraviesa una condición tan crítica, tan difícil, donde todos debemos de estar unidos buscando la solución de estos problemas. Pero yo lo decía en la última plenaria que el presidente ve en cada traspiés que tiene, pues, no un puente para el entendimiento, sino que ve una oportunidad para agraviar a todos los que no son afines a su forma de pensar o de hacer las cosas. Y ese ha sido un grave problema, lo cual riñe con la Constitución, porque una de las facultades que tiene un presidente de la República, según la Constitución, es buscar la armonía social, y eso no lo hemos visto nunca. Perfecto, doctor. Permítame el siguiente espacio, amigos televidentes. Ya volvemos y le recordamos, no olvide su mascarilla, vaya donde vaya, y el distanciamiento social, ¿verdad? Para poder evitar este contagio del COVID-19. Ya volvemos. Estamos hablando con el diputado Norman Quijano del partido Arena. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Inicio de una semana más, por cierto, diciéndole adiós al sexto mes del año. Estamos conversando con el diputado Norman Quijano. Y para que tengamos un mayor margen de referencia, la Iglesia Católica, mire lo que usted está pidiéndole a los señores políticos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para ver qué nos dice el doctor referente a lo que dice Monseñor Escobar Alas. Veamos. Es evidente que de no haber una ley de emergencia nacional que proteja a la sociedad, el pronóstico para los próximos días es muy preocupante. Se percibe ya un gran aumento de contagios y ese aumento continuaría de un modo vertiginoso si no hay una ley de emergencia que proteja la vida de las personas, restringiendo la movilidad innecesaria y regulando debidamente las actividades necesarias. Vehementemente está pidiendo una ley de emergencia. Sí, yo comparto el llamado que hace Monseñor Alfredo. Mira, yo te reitero, el decreto 661 es un decreto completo, pero te decía que tiene prácticamente un 95% de consenso con sus funcionarios del gobierno. Pero sencillamente el presidente, esos últimos decretos, Alfredo, lleva como 9 vetos. Ni tan siquiera los ha leído. Bueno, a veces estudiando y trabajando en la propuesta estamos cuando dice va a ser vetado. Yo nunca había visto eso en medio de una crisis, decir va a ser vetado sin tan siquiera haberlo terminado nosotros de aprobar. Cuando se retiraron los personeros de él, creo que fue el 648, sencillamente se retiraron y a los minutos dijo va a ser vetado, solo porque disentimos en el tema de la transparencia. Para nosotros, ellos quieren tener de vacaciones la CAP, porque quieren seguir haciendo rapiña de los fondos públicos. Esa es la gran diferencia y esa es la gran objeción. Si eso no estuviese de por medio desde hace rato, el gobierno pudo haber sancionado esto. Bueno, tuvimos que sobrepasar ese veto el pasado jueves. El presidente tiene 3 días hábiles desde el jueves, entiendo que lo habrá recibido el viernes. Tiene 3 días hábiles para determinar qué hace. Si no, pues va a la Corte Suprema y la Corte Suprema ya va a tener un tiempo también, entiendo que son 10 días, para poder dirimir la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo y determinar si es constitucional o no. Pero es tiempo valioso perdido que nos está costando vidas. Parece ser que no dejan de poner el acelerador a fondo para destruir al país y para provocar tanta desgracia. Doctor, tanta ¿y por qué tragedia? no le dan ustedes el visto bueno a lo que él pide?
porque sencillamente actúan en forma arbitraria. Si restringen la circulación, abusan en ese sentido y actúan arbitrariamente. No Pero los solamente, casos van en aumento, doctor. bueno, sí, pero si es que eso debe de ser responsabilidad de todos. No te digo que hay un decreto, que si ese decreto hubiese sido sancionado cuando lo aprobamos desde hace rato, nosotros ya contemplaba las fases para el desescalamiento de lo que es la encerrona. Y todo ustedes lo han contemplaba. comprendido. Y el gobierno tiene tiempo de estar pidiendo 15 días, y que 15 días, ya llevamos 100 y pico de días de estar en esta tragedia, y siempre están exigiendo 15 días, porque en 15 días les da la oportunidad de cometer todo tipo de tropelías y abusos con los fondos suyos, estimado televidente. Ese es el gran problema, esa es la gran dificultad. ¿Y por qué no le dan el gusto y lo ponen en evidencia? Bueno, es que nosotros no podemos tampoco poner a desmedro de personas con muy poca ética en su función pública para que cometan este tipo de casos. ¿Has visto el caso del viceministro de Hacienda? Si es que los casos ahora ya vamos a contarlos por decenas dentro de poco. Y de una forma inteligente, doctor, si ustedes le dan la pita para poner en evidencia todas estas situaciones que usted es que no se trata de eso. Nosotros no podemos renunciar a nuestra labor de fiscalizar y de actuar con responsabilidad. Eso jamás lo haríamos, como démosle la pita para que se equivoquen, que se corrompan cada vez más y después querer sacar de eso nosotros beneficios, que son fondos públicos y cada centavo debe de ser cuidado con toda propiedad. Entonces, va a seguir la pugna. Eso es como que nosotros renunciáramos a nuestra labor de legislar. Mira, los lugares donde el gobierno tiene absoluto control son los lugares donde hay mayores contagios. La Policía Nacional, por no haberle dado los aperos, las herramientas, los instrumentos, los equipos necesarios para su protección. La Fuerza Armada, tienen cientos y cientos de personas contagiadas. Mira lo que sucedió en el asilo Sara Saldívar, donde dijeron que habían 3 fallecidos, pero también investigaciones dicen que hay más de 15 fallecidos en el asilo Sara Saldívar. Mira con los niños en el ISSSTA. Esos son centros que están bajo el estricto y absoluto control de instituciones del Estado. Ahora, los centros que ellos llamaron de contención, la gente le tiene pavor. Yo tengo amigos que están fuera del país y la angustia de ellos, si me van a llevar a un centro, porque saben que los convirtieron en centros de contagio, porque hicieron una mezcolanza del que ya llevaba 8 días con el que iba entrando de nuevo, y entonces el de 8 días le volvían a dar 15 días y luego volvían a meter gente, y al final había gente que pudo estar ahí hasta mes y medio, casi 2 meses. Cuando se llevan las cosas en forma ordenada, no quisieron permitir las pruebas a nivel del sector privado. Critican que el sistema sanitario está colapsado, pero no permiten que lleguen a los hospitales privados las personas con COVID. Entonces hay una serie de arbitrariedades que lo que han hecho es agravar la situación. Y yo te podría seguir mencionando cantidad. Mira, el personal sanitario que está en primera línea. Mira lo que sucedió con el famoso decreto que por cierto la sala le dio la razón a la asamblea. En todos los países he estado viendo yo que al personal sanitario de primera línea no solamente son los médicos, son las enfermeras, son los camilleros, son los anestesistas, son los que están monitoreando el ritmo cardíaco con los monitores, valga la redundancia. Es todo el personal que está enfrentando en primera línea. Nosotros damos un decreto para que de los $3,000 millones agarraran una parte para comprarle un seguro médico a esa gente, no para ellos, sino que por si ellos fallecen, ya fallecieron muchos, por si ellos fallecen, que su familia pueda tener una forma, un seguro, una garantía, porque si tú fueras de las personas que todos los días estás con los enfermos enfrente, te puedes imaginar la angustia de tus hijos, la angustia de tu esposa. Pues entonces nosotros decimos, de esos $3,000 millones pueden agarrar una parte para comprarle un seguro de vida. Pero él envió una iniciativa para ello.
Pues no, nosotros lo hicimos con un decreto legislativo y él lo vetó, y ya desde antes que lo promulgáramos ya había dicho lo voy a vetar, y lo veta por razones de inconstitucional. Dice porque rompe el equilibrio presupuestario. Válgame Dios, si ningún país en Centroamérica dispone de 3.000 millones de dólares como los ha tenido este gobierno. Yo te quisiera mencionar Pero algunos los 3.000 millones de dólares no están desembolsados, doctor. Bueno, ustedes le han dado el permiso para que los vaya a conseguir, pero él no ha conseguido nada. Mira, aquí te voy a explicar un poco. El gobierno tomó 25 millones de dólares del Seguro Social. El gobierno emitió letras, que son las letras del Tesoro, por 491 millones de dólares. Eso ya lo dispusieron, ya lo tienen, porque lo hicieron con la banca nacional. Allá vamos con 500 y pico. Emitieron 483 millones de CETES. Fíjate bien, 25 el seguro, 491 millones en letes, 483 millones en CETES. Dispusieron de 46 millones del JICA. El BESIE les donó $1 millón. Les autorizamos 3.000 millones de dólares. El presupuesto del Ministerio de Salud es de 757 millones de dólares. El presupuesto del Seguro Social son 862 millones de dólares. El presupuesto de Fosalud son 46.7 millones de dólares. Les aprobamos un crédito que también tiene una parte de no reembolsable de la KfW de 23 millones de euros. Ningún gobierno en Centroamérica y Panamá, que es un país que crece al 6, al 7% y que tiene una economía sana, ha tenido y ha dispuesto de la cantidad de dinero que ha dispuesto este gobierno. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos hospitales, se prepararon durante toda esa, porque el propósito de una cuarentena, Alfredo, es que mientras están frenando los contagios masivos en una cuarentena, el gobierno está construyendo hospitales, está capacitando médicos intensivistas, está adquiriendo equipos, están aquí. Empiezan a hacer un hospital que todavía están en la terracería, ya estamos en la parte alta de los contagios. Para no quedar mal, un día domingo se presenta diciendo que está inaugurando el hospital, pero ahí están las notas donde le fue a quitar. Es decir, vestir a un santo, pero hay que desvestir al otro. Fueron a traer camas, fueron a traer equipos, fueron a traer cosas. Ese hospital enclavado en la zona más turística de El Salvador, El Salvador, creo que solo Guatemala nos superaba en centro de ferias y convenciones, y no quiero que me vayan a criticar con esto. A lo que estoy refiriéndome es que dijo que iba a ser permanente, y uno puede entender, mientras la emergencia de la pandemia, hacer uso de esas instalaciones. Todos lo pensamos, en los pabellones, que pongan equipos, monitores, como han hecho con el pabellón 1, que ahora le llaman Hospital El Salvador, y hacen la gran resonancia, bombo y platillo, que en muchos países los empezaron a tomar como ejemplo, pero qué curioso que no permitió la presencia de la prensa. Cómo están evacuando las aguas residuales o servidas de un hospital de la magnitud como el que dice que va a ser ese hospital. Hay una ordenanza municipal. Te quiero decir que yo no me opongo a un hospital. Si de hecho nosotros le dimos 170 millones de dólares para que construyera el Hospital Rosales, de eso no dice nada, no avanza nada para un hospital en la zona norte. 170 millones de dólares aprobados. Ha pasado un año de gobierno y nadie dice nada de esos 170 millones de dólares. Ya está el gobierno de México protestando por 30 millones de dólares que iban a generar empleo y que iban a ocupar para esto y todo. Nadie dice nada de los 30 millones de dólares. Entonces, cero transparencia. ¿Y quién los va a auditar? ¿Quién le va a pedir cuenta entonces, doctor? Bueno, tendría que ser también la Corte de Cuentas. ¿Cómo se va a hacer? Hay una institución que es la institución contralora del Estado, que es la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas tiene que tener... Mira, yo cuando veo cosas... Yo fui alcalde de San Salvador y yo tenía permanentemente auditores. Yo me recuerdo que una vez me llegó una nota que me dijeron tal día lo van a visitar porque vamos a hacer una auditoría de tal cosa, y yo los recibí al jefe de la delegación en el despacho municipal,
pero ya les había habilitado un área con computadoras donde ellos iban a estar trabajando de planta en la alcaldía. Ya me imagino que yo le hubiera dicho a la presidenta o al presidente de la Corte de Cuentas en ese momento, mire, le pido que me deje un mes, que me dé un mes de espera para que vengan a hacerme la auditoría. Fíjate bien, jamás. Yo me dijo, va a llegar tal día, y ese día estábamos listos y le dijimos, lo llevamos. Mi gerente general de la alcaldía lo llevó y les dijo, aquí van a trabajar, aquí están los escritorios. Eran 8 auditores de la Corte de Cuentas. Pero aquí el ministro de Agricultura le manda una carta y le pide a la Corte de Cuentas que le dé un mes. ¿Y aquí cuál es el temor? Pues? Que le dé un mes para que puedan empezar la auditoría. Fíjate bien. Y cuando se vence el mes pide 15 días de prórroga. Y todos sabemos lo que ha pasado con los famosos paquetes. ¿Qué pasó con los paquetes? Que eran paquetes de un monto ínfimo, pero lo habían valorado en paquetes de $40, $50 cada paquete. ¿Qué percibe usted, que hay temor para pedirle cuentas o qué? Bueno, yo no entiendo el por qué la Corte de Cuentas tiene que esperar mes, 15 días para empezar a auditar. Mira los famosos $300. Los famosos $300, hay, entiendo que sí, 100,000 personas que no las detecta la auditoría. Y ellos dicen que fueron personas informales. Mucha gente piensa que eso fue para las pandillas, ¿verdad? No lo dice Norman, lo dice la gente. 100,000 personas que no detectan que les dieron $300. Esos son $30 millones. Esos $30 millones no se encuentran. ¿A dónde fueron a parar esos 30 millones? Yo podría pasar todo tu programa hablando de todas las cosas que se están viendo en este gobierno, Alfredo. Yo creo que no es el propósito. Yo creo que el ciudadano lo tiene claro ya y sabe la función y la labor y el compromiso que nosotros tenemos. Y sabemos la estrategia también del gobierno. Desprestigiar a la Asamblea Legislativa, decir que somos unos tal por cual y esto y lo otro, y la Corte Suprema porque quieren tener una mayoría en la Asamblea que solo agache la cabeza cuando quieran tomar los fondos del erario nacional. Eso es toda la ambición, tener el control total y absoluto para los repuestos, para los recursos del Estado. Lo que yo he leído ahora en este matutino, en el diario de hoy, de que el ministro se aproveche, de que él tiene la facultad de pedirle al Ministerio de Salud que le dé, porque él va a comprar cosas, y por qué no lo hace el Ministerio de Salud. Entonces, y lo hace el ministro, y son una cantidad importante. Con solo que abran la primera página del diario de hoy se van a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces, pero todos los días tenemos un caso, todos los días surge un caso, y uno dice, bueno, ¿y esto cuándo va a terminar? Pues no, sí, mira si el gobierno habla de educación. Para mí debería ser el componente más importante. La pandemia vino, estimados amigos, para quedarse. Nos vamos a morir muchos, ojalá que no de esta pandemia, pero esta es una enfermedad que vino para quedarse. ¿Ves tú verdaderas campañas educativas? Lo que ves son campañas para exaltar la figura, la imagen del presidente y los haceres del gobierno con miras a las elecciones del 2021. Spot en la televisión en horas premium de 3, 4 minutos de duración. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y todo esto? ¿Y todo ese aparataje del Estado haciendo creer que viene del presidente, la ayuda esa de los paquetes alimenticios? Son fondos que nosotros hemos aprobado y que no los han manejado con transparencia. Cuando salió que la canasta no tenía más de $9, $10, pero la habían comprado en $30, y cuando ves tú que compran mascarillas, precio unitario, 30, 40 centavos a veces, o 17 centavos más barato, y compran millones, ¿cuánto puede costar esa mascarilla? Entonces, esas son las cosas que el gobierno se niega a transparentar, y ese es el gran conflicto que tiene con los diputados. La transparencia. Muchos de nosotros que estamos allí en forma valiente enfrentando esta situación,
porque lastimosamente no todos los diputados actúan en la misma forma. Y eso nos hace merecer calificativos de genocidas, de esto y de lo otro. Perfecto, vamos amigos televidentes al siguiente espacio. El tiempo se nos va, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ocuparlo y aprovecharlo en lo más interesante de esta conversación con el doctor Norman Noé Quijano. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, a esta hora de la noche con el doctor Norman Quijano. Y para aterrizar, doctor, entonces, no va a haber una ley de emergencia que va a regir a los salvadoreños para esto. Es que ya la aprobamos, Alfredo. Si es el decreto 661 que él vetó y que lo superamos el pasado jueves. ¿Y qué más ley vamos a dar, Alfredo? Si hemos dado una ley respetando las sentencias de la Sala de lo Constitucional, ¿qué más ley vamos a dar? Si cada decreto que nosotros damos desde que lo estamos discutiendo ya viene la amenaza. ¿Y si la vuelve a vetar? Veto, y lo vuelve a vetar. Pero ¿Y si fíjate, la vuelve a vetar? Pero fíjate la forma como el presidente actúa. Para vetarlo podría, desde el momento que no lo han ni recibido, mucho menos leído, yo no creo que él lea un decreto legislativo, pero ya viene la amenaza del veto. Pero para vetarlo espera hasta el último minuto que le da el proceso de formación de ley. No es una cosa que no está premiado, pues él no está urgido. Mientras tanto está gobernando con decretos ejecutivos que violan la Constitución. ¿Y quién vigila eso? Entonces, doctor? La sala, pero la sala tampoco actúa arbitrariamente. La sala le da pensamiento a los decretos ejecutivos hasta que llega a declararlo inconstitucional. En ese ínterin, en lo que él tiene el decreto legislativo que nosotros aprobamos, esperando hasta el último día, a la última hora, el último veto, tengo entendido que llegó 3 para las 4 de la tarde, 3 minutos para las 4 de la tarde. Si hubieran dado las 4 de la tarde, el presidente de la Asamblea lo manda a publicar y se convierte en ley de la República. 3 minutos para las 4 de la tarde, es decir, espera hasta el último momento. Mientras tanto, en este caso, estamos en el limbo, los salvadoreños están desprotegidos y ellos como autoridad carentes de la herramienta legal, sencillamente porque por capricho el presidente no sanciona el decreto legislativo que contiene todos los elementos. Contiene el tema de la cuarentena, contiene el tema de la circulación, contiene todos los elementos, el desescalamiento de cómo se va a ir haciendo, todo lo tiene, menos lo que él pretende utilizar, ¿verdad? El gobierno, digo, fundamentalmente, ¿verdad? El tema de la adquisición de los recursos y todo. Y esta, sin lugar a duda, lo va a vetar, doctor. Bueno, y seguimos en el limbo. El tema es de que él ya lo tiene por 3 días. Él ya lo tiene por 3 días. Él tiene 3 días para decidir porque nosotros superamos el veto. Después de estos 3 días, él lo tiene que mandar a la Corte Suprema. ¿Y cuántos días va a tardar la Corte? En ningún país están en esta situación como nosotros estamos. Y yo creo que poco a poco los salvadoreños, la gente consciente, no aquella gente que le gusta besar la porra del individuo que lo está golpeando permanentemente, la gente consciente poco a poco reflexiona, poco a poco recapacita y dice, la Asamblea Legislativa ha hecho su labor, ¿verdad? Es el egocentrismo de una persona lo que no nos ha permitido el abandono de ese precepto constitucional. Pero el grueso de la gente a ustedes lo responsabiliza, doctor. Es que yo no diría eso. No diría, mira, yo ahora en esta coyuntura, yo creo que la Asamblea ha recuperado muchísimo su credibilidad. Yo estoy muy claro que en nuestro país la Asamblea, el ser diputado, inmediatamente, independientemente que seas un diputado, una persona correcta, estás estigmatizado por ser diputado. Yo siempre he dicho, es parte del salario. El desprestigio que te involucran con solo el hecho que eres diputado. Pero en esta coyuntura yo te garantizo que muchos salvadoreños, y mira, también en las redes sociales,
Si ahora yo veo un aparato del Estado a la defensiva, porque la gente está exigiendo transparencia, la gente está exigiendo... Hace un momento hablábamos del hospital y yo te lo mencionaba fuera y disculpa que te lo diga. Un hospital, para inaugurarlo tiene que estar consciente que tenga ecocardiograma, que tenga los especialistas, cardiólogos, nefrólogos, neumólogos, radiólogos, intensivistas, infectólogos. ¿Los tiene el hospital? No. Están pidiéndole a México que les preste personal y que los van a contratar. No hay terapistas respiratorios, no hay máquinas de diálisis para en caso que fallen los riñones. Las enfermeras no las han capacitado para atender pacientes COVID. No hay suficiente personal. La mayoría de empleados son visitadores médicos que quedaron sin empleo y están viendo cómo se ubican en alguna posición. Es decir, no hay nada. Y yo te pregunto, cuando en un hospital normal fallece una persona, inmediatamente lo embalan, le ponen en una como te digo, un forro donde los ponen y los ponen en un cuarto refrigerado, la morgue famosa. ¿Tiene morgue el nuevo hospital El Salvador? No tiene. ¿Cómo quedan esos cadáveres allí cuando fallece una persona? Es decir, solamente para dar la imagen. Yo te digo, tengo amigos y parientes y familia en Honduras y quedaron sorprendidos y qué barbaridad lo del gran hospital que han hecho y todo el mundo, pero en la medida que la gente va conociendo y que no permitieron la presencia de ustedes, los periodistas, la gente empieza a decir, bueno, ¿y esto qué clase de hospital es este? Pues, ¿verdad? El nombre está muy bonito, hoy pasé por ahí. El Salvador, ¿verdad? Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes, el tiempo corre, ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Doctor Norman Quijano, por cuestión de tiempo, aterricemos. ¿Cómo ve usted esta situación entonces? ¿Vamos a seguir un limbo jurídico? ¿Vamos a seguir con la confrontación? Bueno, la veo crítica, la veo lamentable. Es una pena que hayamos vivido en este estir y encoge durante tanto tiempo. Es una pena que se hayan querido montar en una pandemia para ganar simpatía, lo que te acabo de decir, y que hayan quedado desprotegidos por tanto tiempo nuestros compatriotas. Te reitero que la Asamblea ha tenido un desempeño, quizás que yo recuerde, como al inicio te lo expresé, nunca lo había visto, ¿verdad? Es que realmente han sido intensas jornadas de trabajo, Le hemos dado todas las herramientas, ya te hice un listado de la cantidad de recursos que este gobierno dispone. Este gobierno en un año nos está llevando a un endeudamiento de más del 92% del PIB. Yo hace como 15 días escuché al titular de Hacienda, que me merece mucho respeto porque es un técnico, y que dijo de que en caja solo tenía 15 millones de dólares. Que un gobierno, después de la plata que le hemos dado, ya te dije del ETE, de todo lo que ha dispuesto, y que te diga que solo tiene 15 millones de dólares, que le esté quitando del presupuesto, y lo hemos tenido que hacer porque no tenía para pagarle a los trabajadores de ANDA. Y le hemos estado pagando a ANDA, quitando lo que se iba a ocupar de reconstrucción, fíjate bien, de reconstrucción de las escuelas del país. Le hemos quitado, no sé, tengo que recordar algo, 11, 15 millones de dólares que era del presupuesto de educación para pagar las planillas de ANDA. Por supuesto que yo voté para pagarle a los trabajadores. ¿Y cómo vamos a dejar a los trabajadores con sus familias desprotegidos? Yo estoy en favor de eso. Pero nos pudieron haber dicho, mire, de los 22 millones de dólares de publicidad vamos a agarrar 10 millones, porque estamos en emergencia y ya estamos a mitad de año. De esos 22 millones de publicidad, para no tirar esos spots de 4 minutos que alienan. Escuchar eso, uno dice, hombre, como que estamos viviendo en Suiza. Pero de eso no tocan nada. Del aparato de publicidad no tocan nada. De la OIE no tocan nada. ¿Y qué agresión internacional vamos a recibir para decir que esté la plata ahí? Es sencillamente, ¿cómo te diría yo? Es un verdadero despropósito lo que hacen. Le quitaron a instituciones
como educación, por mencionarte la más emblemática, para pagar salarios, pero no tocan los altos salarios. Ya viste lo que salió con uno de ellos, ¿verdad? Que todos se jactan y todos dicen soy ad honorem. Pues sí, pero porque han encontrado una forma de contratación de servicios profesionales que no lo reflejan en el presupuesto y se recetan salarios de $8,000. Doctor, mensuales. ¿hay algunas voces que están hablando de antejuicio al presidente de la República? ¿Usted cree que es conveniente en estas actuales circunstancias? Mira, el antejuicio es algo que lo establece la Constitución de la República en el 131 ordinal 20, que dice que cuando se determina que el presidente adolece de la capacidad física o mental para gobernar, se puede nombrar a 5 médicos psiquiatras que tienen que dictaminar por unanimidad para separarlo del cargo. Eso es lo que dice la Constitución. Yo en mi historia, en mi vida, lo que recuerdo es Abdalá Bucarán en Ecuador, ¿verdad? Que lo separaron al poco tiempo de ser presidente porque estaba perdido el señor, ¿verdad? Hacía cosas increíbles. Eso lo ha propuesto Nuevo Tiempo, ¿cómo se llama? El partido de Johnny Ray, ¿verdad? Y empieza a tomar, yo no quisiera fijar posición en ese tema, porque yo sigo creyendo que nuestra democracia es muy cara, que es una democracia que deberíamos de fortalecerla y que lastimosamente la pandemia ha servido para debilitarla y que el presidente la ha debilitado aceleradamente. El caso del 9F. Entonces sí hay justificación. ¿Perdón? Entonces sí hay justificación. No, yo no voy a emitir opinión sobre eso. Sencillamente te he citado la Constitución y lo que reza. Cuando alguien dice eso es apartarse del marco constitucional, no es apartarse del marco, es enfocarse en el marco constitucional, porque la Constitución ya lo establece. Ahora, estamos en un camino, en una caída libre, diría yo, con nuestros valores democráticos, y eso tendrá que ser para los cientistas de la política que valoren qué es lo que va a merecer nuestro país. Nosotros vamos a seguir construyendo puentes, construyendo diálogo, llamando a la reflexión al Ejecutivo, contribuyendo con lo que es nuestras competencias como legislar, actuando en el marco de la ley, con ética, con responsabilidad y esperando pues de que la situación poco a poco tienda a mejorar. Y el gobierno debería de enfocar más, en lugar de estar en ese ir y venir de señalamientos y acusaciones contra la Asamblea, pues debería de tender puentes también para atender este grave problema que nos golpea, Alfredo. Volvemos, amigos televidentes, con conclusiones y despedida. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Doctor Quijano, no me resta más que preguntarle, ¿va a continuar usted en la carrera política? Sí, Alfredo, lo he meditado detenidamente. Los tiempos cambian, ciertamente, ¿verdad? Un tiempo era cierta motivación porque veníamos del conflicto armado. Ahora siento yo que son otro tipo de elementos los que subyacen en el ambiente político del país. Y siempre es importante la experiencia, siempre es importante... Con todos los ataques que usted ha recibido. Yo te decía esto como que uno lo toma como que es parte del salario cuando recibís esos ataques. Ahora, sí, este gobierno ha contribuido muchísimo a la polarización y pone en riesgo incluso la vida de los diputados, incluso ahora hasta de magistrados, cuando los trata pues de que son asesinos y esto y lo otro. Sin embargo, yo creo que todavía tengo mucho que aportarle a mi país y me encanta ser participativo y asumir posiciones valientes que muchas veces no se ven todos los días. Hay que ser firme, determinante en sus convicciones. Yo creo que tengo mucho arrojo y mucha entereza para poder darle 3 años más a mi carrera política. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. A la Le orden, invitamos Alfredo. en breve
No, para ver estamos a cómo la se va orden y gracias por desenvolviendo invitarme. el ambiente nacional, ¿verdad? Con Muchas mucho gracias, gusto, doctor. Alfredo. Muchas gracias, estamos a la orden. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. El día de mañana, de seguro tendremos más. Por ahora, que tenga la mejor de las noches. Hasta mañana, si Dios lo permite. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.